Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Para mí es un gusto estar un jueves más estudiando las escrituras junto con ustedes. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando y que juntos podamos estar estudiando la palabra, la Torá, estar estudiando el origen de todo, el libro de Génesis, el libro de Bereshit, el origen, el inicio de todo, donde Dios explica literalmente el inicio de absolutamente todo, de ti, de mí, del universo, y también nos explica el por qué estamos el día de hoy como estamos. También nos explica el por qué también de la cruz. Tú y yo no podemos entender la cruz de Cristo si no entiendes lo que pasó en Génesis. Génesis es el origen de todo. Así es que les doy la bienvenida precisamente a este estudio de los jueves. Pues vamos a empezar, vamos a orar para arrancar ya con nuestro estudio de Génesis. Estamos en el capítulo 7. ¿Me acompañan a orar? Precioso Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Mueve nuestros corazones. Yo te pido que tengas misericordia de tu siervo, Señor, y que todas mis palabras, Señor, sean filtradas por tu Espíritu Santo, Señor, y que yo solamente predique tu palabra y tu corazón, Señor. Que tus pensamientos gobiernen mis pensamientos y que tu precioso Espíritu Santo gobierne mi lengua, mi boca, Señor, para que pueda ser un portavoz de tu mensaje a todos nosotros. Bendigo, Señor, las vidas que están conectadas ahorita, Señor, las familias que están conectadas. Y te pido, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestras familias, y que seamos moldeados, Señor, conforme a tus propósitos y al corazón de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Pues vamos directo a nuestro estudio, el libro de Génesis, capítulo 7. Si ya tienen lista su cuaderno, su Biblia, su pluma, y vamos directo al capítulo 7 del libro de Génesis. Vamos a empezar a ver desde el versículo 6. Esta es la segunda parte de estos. El jueves pasado también estudiamos lo que es el versículo 6. Estaba contemplado ir hasta el 16, pero me quedé creo que en el versículo 6 y 7 nada más. Y vamos nada más a empezar de ahí para agarrar el contexto y leer del versículo 6 primero Dios hasta el 16. Dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El versículo 6 lo platicamos la vez pasada, precisamente de que fueron 100 años los que Noé estuvo trabajando en el arca, 100 años donde Noé estuvo construyendo el arca. En esos 100 años pasaron 1000 cosas. Número 1, Dios trató la fe de Noé. Trató la fe de Noé porque en todos esos años, obvio, no llovió, nunca había llovido antes del diluvio. Estaba construyendo un arca donde no había mar. Entonces es algo, cuando Dios pide algo que para nuestra lógica es ilógico, sin embargo Dios es el creador de absolutamente todo. Y aquí lo más bello de Noé fue que él le creyó a Dios, le obedeció a Dios, y su familia le creyó también, y su familia fue salva. Esto es algo maravilloso. Y fueron 100 años donde Noé estuvo trabajando en el arca, pero fueron 100 años donde también Noé estuvo compartiéndole, predicándole a la gente, y fueron 100 años donde la gente se estuvo burlando de Noé. Fueron 100 años donde Noé tuvo que soportar burlas, críticas, aún tal vez el rechazo de la gente, pero Noé le creyó a Dios a pesar de todo, y fueron 100 años de estar trabajando arduamente. Y dice el versículo 7: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Esto fue muy importante también, que no solo Noé le creyó a Dios, sino también le creyó su esposa, sus hijos y sus nueras, que a final de cuentas sí eran, no eran, sí eran.
y se salvó toda su familia. Le creyó a Dios y le creyó a Noé, porque Dios habló con Noé. Y Noé habló con su familia y su familia le creyó. Y esto es algo maravilloso, porque Dios usó a Noé como un mensajero. Dios usó a Noé como un mensajero para dar este mensaje. Dios va a destruir la tierra, pero Dios nos ama y nos ha dado la forma en la cual Dios nos va a salvar. Y tenemos que hacer un arca. Yo no sé qué hayan pensado los hijos de Noé, las nueras de Noé, la esposa de Noé, tantos años trabajando de algo que Dios le había dicho a su papá, de algo que Dios le había dicho a su esposo, pero que fueron años y años, o que Dios le dijo a su suegro, y tienes años y años trabajando en un arca donde no hay mar. Pero le creyeron a Noé. Y esto es algo precioso, porque Noé tenía buen testimonio al grado que le creyeron sus hijos. Sabían, ¿sabes qué? Yo no sé, Dios nunca me dijo eso, no, Dios no me habló a mí. Sin embargo, yo creo lo que Dios le dijo a mi papá. Y obedecieron a su papá. Y el hecho de haber obedecido a su papá, se salvaron ellos y también salvaron a sus esposas. ¿Sabes? Cuando dejamos de ser rebeldes y obedecemos y creemos, ¿sabes qué? Hay salvación. Pero ¿qué pasa si los hijos de Noé hubieran sido rebeldes a Noé y no hubieran ayudado a Noé? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Qué hubiera pasado si los hijos no le hubieran creído y hubieran sido rebeldes ante Noé? ¿Dónde estarían? Ahora, ¿qué hubiera pasado con un Noé que no hubiera sido íntegro? Con un Noé que no hubiera sido un ejemplo. Con un Noé que fuera una doble cara, llevara una doble vida, o que fuera un mentiroso. Bueno, número uno, Dios nunca lo hubiera elegido, ¿no? Pero número dos, los hijos nunca lo hubieran creído. Pues, ¿cómo te voy a creer si eres un mentiroso, papá? Si siempre mientes. Entonces, ¿cómo te voy a creer? Hubiera sido un caos. Entonces, tanto de un lado como del otro lado, qué importante es que ambos lados obedezcan a Dios y honren a Dios. Noé honró a Dios, obedeció a Dios y era una persona íntegra. Era una persona que su sí era sí y su no era un no. Era una persona que su esposa le creía. Era una persona que sus hijos le creían, que su vida daba testimonio. Y tal fue al grado de que Dios lo eligió. Qué importante es que nosotros como papás nos presentemos íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Que seamos íntegros. Que no mintamos. Que no seamos una doble cara. Para que Dios nos pueda usar. Pero también para que podamos ser mensajeros de Dios. ¿Y sabes qué? Vemos a un Noé que delante de Dios era varón justo, como dice la palabra. Es la palabra hebrea sadik, que significa declarado inocente. Entonces Noé era declarado inocente ante los ojos de Dios, no de los hombres. No solo de los hombres, perdón. Ante los ojos de Dios era un hombre íntegro. Era un hombre que Dios lo veía inocente en medio de una generación corrompida. Por eso fue un instrumento de Dios también. ¿Y sabes qué? Sus hijos le creyeron a Noé. Entonces, de ambos lados es algo maravilloso. Número uno, que Noé, un ejemplo para nosotros como padres. ¿Quieres salvar a tus hijos? Sé íntegro. ¿Cuántos padres o cuántas madres dicen, ay, habla con mi hijo, habla con mi hija, acércalo a Dios, acércala a Dios? Pero ellos no quieren acercarse a Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes que tus hijos lleguen a un lugar donde tú no estás? Precisamente Noé era una persona íntegra, era una persona que por su testimonio pudo ser de autoridad y de influencia a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Y gracias a eso, la familia se salvó. Qué importante es que tu integridad, tu fidelidad a Dios, tu fe en Dios,
Tu caminar en Cristo puede ser un gran ejemplo para salvar no solo tu alma, sino el alma de tu esposa o de tu esposo, para salvar el alma de tus hijos. Pero número uno, tú y yo tenemos que dar el paso. Número uno, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. No ser inconstantes, no ser fluctuantes. Porque cuando tú le enseñas a tus hijos a ser fluctuantes o a ser inconstantes, con tu propia vida se los estás enseñando, cuando ellos crezcan se va a potencializar. En la vida de mi papá o en la vida de mi mamá, Dios no era importante. Era más importante el fútbol, o era más importante irnos a desayunar nosotros solos en vez de ir a la iglesia. Es más importante X o Y cosa. Por lo tanto, si en la vida de los padres Dios no es importante, ¿qué aprenden los hijos? Sin embargo, Noé le creyó a Dios, le obedeció a Dios, y fueron años y años y años de ser probada su fe. Fueron años y años y años donde Noé estuvo trabajando en esa arca y sus hijos con él, porque le creyeron, porque veían en Noé integridad, porque veían en su padre veracidad. Qué importante es de ambos lados. Número uno, de parte de los padres, el amor y el compromiso y la obediencia a Dios. Y de parte de los hijos, el creer en la obra de Dios, en la vida de sus padres, el obedecer a sus padres y el no ser rebelde a los padres. Y vemos que toda la familia se salvó. Versículo 7 dice: por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. Qué increíble versículo. Versículo 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ay, perdón. ¿Puedes apagarme el ventilador, por favor? Ay, disculpen ustedes. Ahora, esto de los animales limpios y no limpios, ya lo estudiamos anteriormente. Nada más como un repaso, los animales limpios es esta palabra que se llama bijamá del hebreo. Y la palabra bijamá del hebreo respecto a los animales limpios se refiere a los animales domesticados, a los animales que eran aptos para el sacrificio y para la ofrenda a Dios. Eran los animales también que eran animales que podían estar dentro de las casas o en las casas. No dentro de las casas, pero en esa época, pero me refiero en las casas. No como un león o como un, no sé, ¿no? Tantos animales que hay, pero hablando específicamente, esos animales que eran domesticados eran animales que estaban en las casas, como las ovejas, cabritos, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere los animales limpios y los animales no limpios. No, como saben, aquí estamos en Génesis capítulo 7, y es hasta Levítico, en la época de Moisés, cuando ya se hace esa gran diferencia entre los animales puros y los animales impuros. Pero eso ya es mucho después, es en la época de Moisés. Aquí estamos en la época de Noé. Entonces, en cuestión de sus animales ya lo estudiamos anteriormente, nada más esto es un breviario cultural. Dice, y de los aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. También ya lo estudiamos esto, sin embargo es importante que entendamos este concepto.
Para que subsista la humanidad tiene que haber macho y hembra. Tan tan. Dios creó al macho y a la hembra, al hombre y a la mujer. No creó cosas intermedias. Dos creó al hombre y a la mujer. Dios creó al macho y a la hembra. Y en esos dos está toda la descendencia que el día de hoy existe. Dos hombres no pueden procrear. Dos mujeres pueden procrear. Y si en una isla se fueran solamente los puros hombres, acabarían muriendo todos y sería una generación nada más. Si se fuera en una isla puras mujeres, aunque en Wonder Woman es algo raro ahí, pero si hubiera puras mujeres, no se acabaría y se extinguirían. Se requiere el hombre y la mujer, el macho y la hembra, para poder preservar cualquier especie. Y aquí Dios, algo muy importante. Por lo general siempre la gente incrédula llega a burlarse de que, ay sí, ahora resulta que Noé, ¿cómo es que juntó a las gallinas? A ver si son bien difíciles de agarrar. ¿Cómo agarró a los zorros? ¿Cómo agarró a, no sé, tantos animales que la gente llega a burlarse diciendo, los anduvo correteando para meterlos al arca? No es así. No fue así jamás. Dios es el que metió a los animales al arca. Dios fue el que los reunió en el arca. No fue Noé el que los fue a buscar y el que los fue a traer amarrados y que ya se me peló aquel, agárralo por favor. No es así. Dios trajo a los animales, Dios metió a los animales en el arca junto con Noé. Y los metió en macho y hembra. ¿Para qué? Para preservar la especie. Y dice el versículo 10, y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El séptimo día de las aguas, fíjate, fueron 7 días donde Noé junto con su familia estaba dentro del arca, pero no había llovido. Y luego dice, el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre las aguas. Noé y los animales y su familia tuvieron que esperar 7 días en el arca a que llegara la lluvia. Ellos nunca habían visto la lluvia hasta ese momento. Esa fue una verdadera prueba. Porque después de 100 años de estar construyendo el arca, 100 años de estar levantando esa arca y haciendo esa arca, después meterse a esa arca y durante 7 días esperar a que pase algo. Yo no sé qué pasó por la mente de ellos, ¿no? Ya acabamos el arca, nos tardamos 100 años. Ya están los animales dentro y nosotros también. Y ya pasó un día y no pasó nada. Pasó 2 días y no pasó nada. Pasaron 3 días y no ha pasado nada. Pasaron 4 días, 5 días y no ha pasado nada. Papá, ¿estás seguro que Dios te dijo esto? O esposo, ¿no? ¿Estás seguro que Dios te dijo esto? Porque no está pasando nada. Y sin suegro. Y sin embargo, ¿sabes qué? Al séptimo día fue cuando se desató todo. Versículo 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿A qué se refiere? Fueron rotas las fuentes del gran abismo. La tierra se abrió y el agua salió desde la tierra. Todos los mantos acuíferos brotaron de la tierra. Y el agua salía y salía y salía para aquellos que se burlaban de Noé, porque estás construyendo un arca y aquí no hay mar. Estás loquito. Y muchas veces la gente se burla de nosotros porque le creemos a Dios. Y tal vez para ellos no es lógico muchas cosas que hacemos. No es lógico cómo a veces creemos en lo que Dios enseña en su palabra.
No es lógico, es patriarcado, es machismo, es una dictadura sobre la libertad de tus hijos. ¿Cómo puede ser posible que Dios le diga a la mujer, sujétate a tu marido? ¿Cómo es posible que Dios diga? ¿Y cómo es posible que Dios diga? ¿Y cómo es posible? Y siempre va a haber críticas y ataques. Pero es curioso que cuando le crees a Dios y le obedeces a Dios, las cosas sí funcionan. Este mundo ha vivido a su manera. Este mundo ha vivido con sus propias leyes, con sus propias normas. Y adivina qué, este mundo es un caos. Pero cuando obedeces a Dios, aunque va fuera de la lógica de muchos hombres, pero le crees a Dios y le obedeces, las cosas funcionan. Las familias se unen. Hay paz. La palabra depresión sale de tu diccionario. La palabra soledad sale de tu diccionario. Tienes propósito en tu vida. Y todo eso es cuando le obedeces y le crees a Dios. Entonces estas personas que seguramente se burlaron de Noé y de sus hijos y de su familia, ahora sí que pa' bullying, Noé y su familia le sufrieron. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando vieron que aquel Noé que estaba construyendo un arca en medio de la nada, de repente tenía todo el sentido? Cuando se abre la tierra y empiezan a salir de la tierra los mantos acuíferos. Y no solo eso, sino, y dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fue la primera vez, era la primera vez que llovía en este planeta. Entonces imagínate aquella gente que se burlaba de Noé por estar construyendo un arca en medio de la nada, donde no hay mar. Y sin embargo empiezan a ver que empieza a fluir agua desde la tierra, se abre la tierra y empieza a salir agua, y de repente del cielo se llena de nubes y empieza a caer cántaros y cántaros de agua en una lluvia torrencial como las que aquí en Morelos se desatan a veces. Entonces en ese momento el arca cobró todo el sentido. Tenía todo el sentido. El problema es que ya era tarde para ellos. Ya era tarde. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Antes de irme al número 40, quiero decirte algo, que Dios siempre cumple lo que Él promete. Siempre cumple lo que Él dice. Él dijo que iba a castigar al mundo por su pecado, por su rebeldía, por haberle dado la espalda al Creador, por haber creado sus propios caminos, por haber creado sus propias normas, sus propias reglas, por no tomar en cuenta al Creador del universo, por haberse rebelado ante los mandamientos de Dios, por haber creado politeísmo. Y Dios es un Dios justo, es un Dios verdadero. Siempre hablamos del amor y la misericordia de Dios, que es verdad. Sin embargo, hay algo que a la gente se le olvida. Dios es un juez justo. Y lo voy a repetir, Dios es un juez justo. ¿Y qué significa un juez justo? Te voy a poner un caso. Imagínate, tristemente, aquí en Morelos, en Cuernavaca específicamente, estamos viviendo una inseguridad durísima por todos lados, muy, muy fea. Tristemente, muchos seguramente lo escucharon en las noticias, asesinaron a una diputada joven, en pleno día, afuera de una farmacia, en una avenida de las principales de Cuernavaca.
Muchos se enteraron seguramente de las noticias de lo que parece ser el intento de secuestro de un empresario en Guadalajara, en un centro comercial importante de Guadalajara. Y entre esas cosas y más, lo que pasó en Guerrero, estos 20 asesinatos. Ahora imagínate que sean agarrados aquellos que asesinaron. Imagínate que agarran al asesino de estas 20 personas. Y agarran al asesino de estas 20 personas de Guerrero. Y lo llevan ante el juez. Y de repente están los familiares, está la mamá, están los hijos, están los hermanos de las víctimas, de aquellos que murieron asesinados. Y ahí está la mamá, están la esposa, están los hijos, están los hermanos, están los familiares, están los amigos en el juicio. Y de repente traen a este asesino de todas esas 20 personas. Lo traen delante del juez. Y cuando está este asesino delante del juez, sale el juez y dice: yo soy un juez amoroso. Por eso, como soy un juez amoroso, dejo libre al asesino y lo perdono. ¿Qué crees que pensarían todos los familiares de esos 20 asesinados? ¿Qué crees que pensarían los familiares de todas esas personas que fueron asesinadas por este cuate? ¿Qué pensarían los hijos? ¿Qué pensaría la esposa? ¿O qué pensaría la mamá de las víctimas? Las mamás de las víctimas, ¿qué pensarían? Qué lindo juez. Es un juez tan bello. Es un juez justo, porque es un juez lleno de amor, entonces qué bueno que lo soltó. No lo pensarían así. ¿Qué le gritarían al juez? Queremos justicia. Es injusto. Él asesinó a mi padre, él asesinó a mi hijo, él asesinó. ¿Por qué vas a romper la ley? ¿Por qué vas a dejar libre cuando la ley dice que tiene que estar en la cárcel? Entonces la pregunta del $1,000,000 es: ¿ese juez sería justo? El hecho de que el juez diga: no, es que yo soy un juez lleno de amor, yo soy un juez amoroso y perdonador, ¿sabes? ¿Sería un juez justo? ¿Una persona que lo deja libre? No sería un juez justo. La verdad es que el juez justo tiene que hacer cumplir la ley. Ese es un juez justo, el que hace cumplir la ley. Por eso es precisamente entender que Jesucristo vino a cumplir esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Por eso en Cristo Jesús hay perdón, porque Él sí cumplió la ley, pero Él también pagó mi condena. Por eso en Cristo Jesús es el único camino de perdón. Pero todos aquellos que lo rechazan, todos aquellos que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, todos aquellos que creen que ellos mismos portándose bien se pueden ir al cielo, todos aquellos que creen que cumpliendo los 10 mandamientos van a poder ir al cielo, todos aquellos que creen que a través de su propia justicia pueden ir al cielo, todos aquellos que se pueden autopurificar, que creen que se pueden autolimpiar, que creen que la luz está dentro de ellos, que creen, en pocas palabras, que hacen a un lado el sacrificio de Jesús y dicen: yo puedo salvarme a mí mismo. Entonces el juicio de su pecado caerá directamente sobre ellos. Y ese juez justo hará justicia y castigará el pecado de la humanidad. Así lo hizo en la época de Noé, y así lo hará, como Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 24. Como en la época de Noé, así será, exactamente. Ya no será por agua, porque Dios prometió precisamente que ya no volvería a castigar el mundo con el agua.
Pero si tú lees Apocalipsis, ahora será con fuego. Por eso tenemos que entender que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso. Si no, mira la cruz, a ese grado te ama, a ese grado nos da la oportunidad del perdón, a ese grado nos da la oportunidad de una nueva vida. Pero todos aquellos que rechacen ese sacrificio y que crean que Él es uno de los caminos, pero hay muchos caminos, que yo me puedo salvar a mí mismo portándome bien, que yo me puedo salvar a mí mismo sacrificándome yo, ¿sabes qué? Estás condenado y te han engañado. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra nos enseña que solo hay un arca de salvación, que solo hay un camino para llegar al Padre, y ese es Jesucristo, el único Hijo de Dios. El apóstol Pedro lo tenía muy claro. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. El apóstol Pedro lo dijo claramente. Porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, cual podemos ser salvos. Jesucristo. Solo hay un camino. Y Dios dijo que castigaría el pecado del mundo. Y una de dos, o lo castigó en su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados, pero si rechazas esa cobertura, entonces el castigo de tu pecado caerá directamente sobre ti. Y para eso ya no hay salvación. Solo había un arca de salvación, como el día de hoy. Y solo fueron salvos los que entraron en esa única arca. Ninguno más se salvó. Ninguno más se salvó. Y déjame decirte algo, con todo mi corazón. La Biblia enseña que se aproxima una tormenta. La Biblia enseña que se aproxima una tormenta. La pregunta es, ¿estás dentro del arca? La Biblia enseña que las cosas no se van a mejorar, que las cosas se van a poner cada vez peor, que las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Y lo estamos viendo a pasos agigantados. La degradación de la humanidad, la inmoralidad, cómo va creciendo y creciendo y creciendo. La guerra contra la figura paterna, una guerra contra el patriarcado. La guerra contra los matrimonios, divorcio, como lo dijo López Dóriga en su noticiero. El 61%, y déjame ponerles esta imagen aquí. Por aquí la tengo. Déjenme compartirles esta imagen que para mí fue súper fuerte. Y es precisamente esto. Ahorita se las comparto. Por aquí la debo de tener. Y López Dóriga comenta precisamente que el 61%, si no me equivoco, el 61%, ahorita por aquí lo tengo que tener. El 61% de los matrimonios denme un segundito, porque para mí es importante que vean que no es mi historia y no soy yo el que estoy inventando las cifras, pero esta cifra nos tiene que preocupar a todos. Esta cifra nos tiene que mover a todos, porque si esto no nos mueve, si esto no nos preocupa, de mientras cuéntenme un chiste. Aquí está. Ahorita se los comparto.
Aquí está. Vean esta sí. En López Dóriga, el día 28 de septiembre. En la noticia salió precisamente el día 28 de septiembre del 2022, o sea, hace unos días, que el 61.4% en 2021 se dispararon los divorcios. 61%. 61%. ¿Puedes ver la gravedad? El 61%. Y también hablaba precisamente de que los divorcios se dispararon un 61.4%. Y aparte, ¿adivina qué? Los matrimonios en picada, ya no se quieren casar. Hay una guerra contra el hombre, contra la figura paterna. Hay una guerra contra el matrimonio. Hay una guerra contra la identidad de los jóvenes. Les quieren robar su identidad a los jóvenes, de saber quiénes son en Cristo Jesús, su valor. Hay una guerra contra los niños, que desde niños los están bombardeando, hipersexualizando. Hay una guerra contra la familia, enfrente de nosotros. Y Satanás está ganando y ganando y ganando terreno y dividiendo familias y destruyendo identidades de jóvenes, poniendo en autoridades a gobiernos que están a favor de literalmente todo lo que ofende a Dios. Es como quererse burlar del Creador. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos que darnos cuenta de que la tormenta se aproxima. La maldad se ha multiplicado y la tormenta se aproxima, y Dios lo dijo, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, el amor de muchos se enfriará, muchos falsos profetas y muchos falsos maestros buscando alimentar solo sus propias concupiscencias, el amor al dinero, N cantidad de cosas. Yo te invito a que leas la segunda carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Te invito a que leas la carta a Judas, la carta de Judas, que es una carta antes de Apocalipsis. En tu Biblia agarras Apocalipsis y una cartita antes, es la de Judas, y te vas a ir para atrás de ver lo que está pasando el día de hoy. Y te digo algo, una tormenta se aproxima. Pero el problema no es la tormenta. Esa no es el problema, porque esa tormenta es Dios viene y Dios va a castigar el pecado y la indiferencia y la rebeldía. La pregunta es, ¿estás dentro del arca, sí o no? ¿Tus hijos están dentro del arca, sí o no? ¿Tu familia está dentro del arca, sí o no? Como Noé, la tormenta se aproxima. Y como Noé, tú y yo tenemos que estar enfocados en que nuestra propia familia esté dentro del arca. Que nuestros hijos estén dentro del arca. Que nosotros estemos dentro de esa arca de salvación que es Cristo Jesús. Donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay unión, donde hay esperanza, donde hay una nueva vida. Queridos amigos y familia, hasta aquí le voy a dejar. Pero qué importante es que tú y tu familia estén dentro de esa arca de salvación. Porque la maldad se está multiplicando por todos lados. Porque los índices de destrucción familiar han rebasado todas las estadísticas. Porque se ha incrementado la violencia como nunca antes. Porque las crisis económicas son a nivel global. Porque la violencia y la maldad se ha multiplicado. Porque el ataque contra la familia está más fuerte que nunca. Porque el robarle la inocencia a los niños está más fuerte que nunca.
Y esa guerra está delante de nosotros. Y no va a estar menor. Se va a intensificar. Cada vez más y más y más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar dentro del arca. Permanecer en el arca. Ser íntegros delante de nuestros hijos. Y que nuestros hijos nos vean amar y servir a Dios y comprometernos con Dios. Para que ellos también puedan creernos y estar dentro del arca con nosotros. Y en lo que nos corresponda, compartir la palabra de Dios, porque el tiempo se acerca. Y es algo bueno, no es algo malo. Tú puedes ver Apocalipsis desde dos ópticas. Desde estando con Cristo, ves Apocalipsis como un libro glorioso. Pero estando lejos de Cristo y viviendo a tu manera, es un libro de terror de a de veras. La pregunta es ¿cómo ves Apocalipsis? Por eso termino este mensaje diciéndoles: acércate al Señor. Quédate con el Señor. Quédate. Y aunque venga la tormenta, lo más importante es que tú y tu familia estén dentro de esa arca de salvación que es Cristo Jesús. ¿Oramos? Señor, yo no conozco las vidas de las personas que están conectadas, ni de los que van a ver este video. Pero yo te pido por ellos y sus familias, que nos prepares, Señor, que nos des pasión por ti, por tu palabra, que nos des convicción, que nos des amor. Ayúdanos a quedarnos dentro de esa arca de salvación que es tu Hijo Jesucristo, de permanecer y que nosotros podamos ser instrumento como Noé, Señor. Número 1, de integridad, y número 2, para compartir de tu preciosa palabra, Señor. Te pido por las necesidades y las luchas de cada uno de mis amigos que están conectados. Contesta sus dudas, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Y sigue haciendo tu preciosa obra en nuestras vidas. Todo esto te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues, queridos amigos y familia, para mí ha sido un placer estar con ustedes esta noche. No me quiero ir sin despedirme de todos ustedes. Pues les agradezco por su tiempo, chicos. Que tengan una muy bella noche. Que cenen muy rico. Que disfruten unos buenos tacos. Y que tengan una muy, muy bonita noche. Que Dios los bendiga. Y primero Dios, nos vemos. Les recuerdo que tenemos servicios sábados y domingos a las 11 de la mañana en la iglesia. Así es que primero Dios, nos vemos en el servicio del sábado o nos vemos en el servicio del domingo. Les recuerdo que el servicio del sábado no tenemos iglesia para niños, solo es el domingo cuando tenemos iglesia para niños. Pero el servicio de la iglesia de los sábados es un servicio muy padre, también es muy íntimo. Así es que están cordialmente invitados todos. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y primero Dios, nos vemos pronto ahí en la iglesia. Que Dios los bendiga.